Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos jugando con la ropa sucia que está por lavarse y la cerveza lista para beberse, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast de epistemología y que dura el tiempo que tarda en tomarse una pinta. Volvemos con las epístolas epistemológicas, las cartas de Spinoza a Henry. Va ese poema. Bruma de oro, el occidente alumbra la ventana. El asiduo manuscrito aguarda, ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios, es un judío de tristes ojos y de piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina. No importa, el hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada. Desde su enfermedad, desde su nada, sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Bien, lo último que leímos de las cartas de Spinoza fue que Oldenburg le regaló el nuevo libro de Robert Boyle titulado Ensayo sobre el salitre, que sintetizaba los análisis de sus resultados de Boyle en los experimentos en salitre, fluidez y solidez. Recordemos un poco que Boyle concebía que el universo estaba compuesto de una misma materia que se expresaba en cuerpos diminutos, pequeños, átomos o partículas, que era lo que garantizaba la homogeneidad de todo, en donde según cómo se agrupen y organizan, van formando distintas texturas, entramados, que estas interacciones generan efectos químicos, médicos, sensibles, etcétera, y que es la base para Boyle para pensar la transmutación o la transformación de la materia y de la forma de la materia. Y recordemos que cuando se hablan de los 3 experimentos sobre el salitre que realiza Boyle, al salitre o nitro de la época es lo que nosotros conocemos como nitrato de potasio, ¿no? Un oxidante que puede corroer el oro. Y para Boyle era esto un índice del poder transmutador de la materia, y que esto mostraba también que toda la materia estaba conectada de alguna manera. Así que mientras que Boyle comprendía que según las formas podemos corromper y cambiar distintos materiales, a veces la plata la podemos convertir en oro, el oro en plata, o el carbón en oro, o el oro en carbón, Spinoza va a comprender en oposición, ¿no?, que esto no depende tanto de esta textura tan fuerte que la que defiende Boyle, sino de los movimientos y los movimientos mecánicos entre tamaños y cantidades que hay en las fuerzas de los átomos que se están interactuando. Lo que va acorde también con la concepción de fuerzas que tiene Spinoza, ¿no? Spinoza tiene una concepción mecánica mediante fuerzas, no mediante cuerpos directamente. Entonces nosotros estábamos en esa discusión y que iba a empezar ahora el tema sobre la fluidez, que cortamos el episodio porque la carta se nos hizo demasiado extensa. Así que bueno, sigamos. Lo último que habíamos leído es lo que dice Spinoza. Dice que en mi opinión la forma de filosofar de Boyle la voy a expresar en lo que sigue aquí. Así que en lo que sigue él pone como un subtítulo de la fluidez y dice lo siguiente: consta suficiente que hay que enumerarlas entre las afecciones más generales, etc. Acá hace como una cita del libro de Boyle y dice Spinoza: no me inclino a pensar que las nociones tomadas del uso vulgar y que explican la naturaleza no como es en sí, sino tal como se percibe por los sentidos humanos, haya que enumerarlas entre los géneros supremos, ni tampoco mezclarlas, por no decir confundirlas, con las nociones puras que explican la naturaleza como es en sí. Pertenecen a esta última el movimiento y el reposo y sus leyes. A las primeras, en cambio, lo visible e invisible, lo caliente y frío, y como seguía diré, también lo fluido y lo sólido. Quede claro acá que está poniendo en primer lugar Spinoza que el estado fluido y sólido no es un estado propio de la naturaleza en sí, sino que para Spinoza es un efecto de los sentidos humanos, y él va a demostrar eso. O sea, se opone a Boyle. Boyle dice que fluido y sólido es un estado de la materia, y Spinoza dice que no es así. Bueno, dice Spinoza:
La primera causa de la fluidez es la pequeñez de los cuerpos componentes. Acá cita Boyle. Entonces, ante eso dice Spinoza, aunque los cuerpos sean pequeños, tienen o pueden tener superficies desiguales y ásperas. De ahí que si los cuerpos grandes se movieran de suerte que su movimiento estuviera en la misma proporción a su masa que el movimiento de los cuerpos diminutos a la suya. Por lo tanto, también deberían llamarse fluidos, si no fuera que el término fluido designa algo extrínseco y que en el uso vulgar solo se emplea para designar aquellos cuerpos móviles cuyas partes diminutas e intersticios escapan a la sensación humana. Por eso es lo mismo dividir los cuerpos en fluidos y en sólidos que en visibles e invisibles. Es un argumento bastante potente el de Spinoza porque dice: nosotros llamamos fluidos el agua, etcétera, pero en realidad el agua y cualquier otra cosa que sea un fluido está compuesto de partículas. El tema es que como nosotros no podemos ver el contacto de las partículas, determinamos que eso es fluido. Pero si tuviésemos una percepción a escala mayor, quizás veríamos el movimiento de los planetas como un fluido. Entonces sigue diciendo Spinoza, citando a Boyle, si no podemos comprobarlo con experimentos químicos. Ante esa afirmación de Boyle, dice Spinoza, nadie podrá comprobar jamás, ni con experimentos químicos, ni con otros, sino solamente con el razonamiento y el cálculo, pues con el razonamiento y el cálculo dividimos los cuerpos al infinito y por consiguiente también las fuerzas necesarias para moverlos, pero con experimento nunca podremos comprobarlo. Fíjense lo que dice Spinoza, no solamente habla de una limitación técnica e instrumental, de que no vamos a tener o no tenemos la tecnología actual para poder experimentar a las escalas necesarias para darnos cuenta si las cosas son fluidas o sólidos, sino que hay un límite cognitivo basado en las experiencias físicas que podemos resolverlo con el razonamiento y el cálculo, porque nosotros, por ejemplo, no podemos construir ningún instrumento, ni ningún elemento, ni las experiencias del mundo nos dan información sobre el infinito, pero nosotros podemos construir herramientas teóricas o modelamientos cognitivos que nos permitan pensar divisiones hasta lo más pequeño y que nos llevarán a darnos cuenta que lo fluido y lo sólido tiene que ver con una cuestión de perspectiva humana, no con la condición natural de los elementos. Dice Spinoza citando a Boyle, los cuerpos grandes son poco aptos para constituirse en fluidos. Ante esa cita de Boyle, Spinoza dice, es algo evidente por sí mismo, ya se entienda o no por fluido lo que acabo de decir. Lo que no veo es como el ilustre varón lo verifique con los experimentos aducidos, es decir, los experimentos que estuvimos viendo en las otras epístolas. Pues ya queremos dudar de algo cierto, aunque los huesos sean inadecuados para formar fluidos similares, pueden ser muy aptos para formar algún nuevo tipo de fluido. Está hablando de vuelta en cuestión de escala, por más que nosotros consideramos objetos que no tienen ningún elemento o no nos dan ninguna información empírica que nos pueda hacer considerar la fluidez, no por eso se cancela el hecho de la posibilidad de experimentarlo en términos fluidos. Sigue citando a Boyle, y ello aun cuando los haga menos flexibles que antes. Ante esa afirmación, Spinoza dice, si en cambio alguna de las partes, por el simple hecho de que aquellas que penetraron en el recipiente se separaron de las demás, pudieran coagularse en un cuerpo más consistente que el aceite. En efecto, los cuerpos son más ligeros o más pesados según la naturaleza de los fluidos en que son sumergidos, y aquí las partículas de manteca, mientras flotan en la leche, forman parte del líquido, pero cuando la leche es agitada adquiere un movimiento nuevo al que no todas las partes componentes pueden adaptarse por igual. Esta es la única razón de que algunas partes se hagan más pesadas, las cuales empujan hacia arriba las más ligeras, pero como estas partes a su vez son más pesadas que el aire, por lo que no pueden formar con él un líquido, son empujadas hacia abajo. Como por otra parte no son adecuadas al movimiento, tampoco pueden formar hechas solas un líquido, sino que se apoyan unas en otras y se adhieren. De forma análoga a los vapores, cuando se separan con el aire, se transforman en el agua, la cual respecto al aire puede llamarse sólida. Lo que está... a ver, el ejemplo es muy claro. Tienen un pedazo de manteca a la leche y van a ver que la manteca se puede ir disolviendo, ¿no? Se puede ir
poniéndose en la temperatura de la manteca, pero siempre quedan esos pequeños grumos. Y la forma en desaparecer esos grumos es batiéndola. Es decir, que el movimiento genera la diferencia entre lo líquido y lo sólido que nosotros percibimos, pero no es algo que esté dado de por sí, porque todos estos movimientos son las fuerzas que realmente influyen en la contextura de la naturaleza, pero no va a ser la naturaleza una cuestión de flexibilidad, de solidez, de consistencia, de pesado o de ligero. Porque dependiendo de la perspectiva, por ejemplo, los vapores pueden ver que el aire es más sólido, es lo que dice Spinoza. Cita voy de vuelta. Tomo como por ejemplo una vejiga distendida por el agua más bien que una vejiga llena de aire. Una vejiga puede ser, qué sé yo, una bolsa inflada, ¿no? Entonces, ante esa cita, dice Spinoza, como las partículas del agua se están moviendo incesantemente en todas direcciones, es evidente que si no son retenidos por cuerpos, se extenderán por todas partes. Bueno, esto es obvio, vos tirás agua y a menos que la sostenga algo, se va a expandir. Por lo demás, confieso que no puedo entender todavía en qué puede ayudar una vejiga llena de agua en un orden a confirmar la opinión sobre los pequeños espacios. Pues la razón de por qué las partículas de agua no ceden a la presión ejercida con el dedo sobre las paredes de la vejiga es que no existe equilibrio o circulación como se da cuando un cuerpo, por ejemplo nuestro dedo, está rodeado de un fluido o de agua. Pero por más que el agua esté presionado por la vejiga, sus partículas cederán a una piedra contenida en la vejiga de idéntica forma o como suelen hacerlo fuera de ella. A ver, quizás pueda pasar muy abstracto, así que imaginen lo siguiente, un pequeño bol, un pequeño plato hondo lleno de agua. ¿Bien? Eso. Dependiendo donde vos pongas tu dedo en ese bol de agua, vos podés tratar de empujar el agua, pero vos por más que trates de empujar el agua no es que te va a quedar una parte seca y otra parte mojada. El agua está distribuida uniformemente en el bol y pasa alrededor de tu dedo o de tu mano por más que estés tratando de empujar el agua. Bien, entonces esta condición, este equilibrio o esta circulación que se da en el cuerpo, dice Spinoza, no es una demostración sobre la diferencia entre sólidos y líquidos, sino que lo único que muestra es que el agua está en continuo movimiento en dirección hacia todas partes. Es lo único que señala. No se puede concluir en base a eso que el agua, a ser un líquido, va a ser mucho menos denso que el dedo. Cita de vuelta a Boyle. Acá ustedes no lo ven, pero hay un grafiquito muy lindo de Spinoza dibujando un dedito sobre un bol, ¿no? Cita a Spinoza a Boyle. Para que las partículas del líquido encuentren entrada entre los poros y sean detenidos allí, esa es la cita de Boyle. Frente a eso, dice Spinoza, esto no se debe afirmar. De forma categórica, todos los líquidos se hallan o encuentran entrada en poros de otros cuerpos. Es obvio, o sea, el líquido pasa más fácilmente por rendijas, hendiduras o puntos que algo que sería, qué sé yo, sólido. Pues las partículas del espíritu nítrico, si penetran en los poros de un papel blanco, lo vuelven rígido y frágil, lo cual se puede comprobar echando unas gotas a una cápsula de hierro incandescente, como en el dibujo de A. Bueno, en el dibujo A hay un conito de papel donde pone un bol con el nítrico, ¿cómo es? El espíritu nítrico, gracias por hacerme acordar, el geek del fondo. Espíritu nítrico, lo prende fuego y salen los vapores después sobre el cono, ¿no? Ese es el dibujo que hace. Entonces dice, lo cual se puede comprobar echando unas gotas en una cápsula de hierro incandescente como A, de forma que el humo salga expulsado por el cucurucho de papel. Además, el mismo espíritu nítrico va a humedecer el cuero o humedecer el papel, pero no lo va a mojar y no obstante lo contrae de igual modo que el fuego. Bien, traten de tener un cono de papel donde se le empieza a llenar vapor y va a ver que no se va a expandir, sino que se va a contraer y tarde o temprano va a caer por su propio peso. Con esto responde que las partículas líquidas o lo que nosotros interpretamos como líquido pueden encontrar entradas, pero no son detenidas allí, como dice Boyle. Cita de vuelta a Boyle, aunque sus movimientos rara vez son percibidos por nosotros.
Frente a eso, dice Spinoza, sin este experimento y sin ningún dispendio, la cosa parece bastante clara por el hecho de que nuestro aliento, que en invierno lo debemos moverse bastante bien, o sea, el vapor que sacamos cuando estamos en el frío, y en verano en habitaciones caldadas no logramos percibirlo. Además, si en tiempo de verano el aire se enfría bruscamente, los vapores que ascienden del agua, debido a la nueva densidad del aire, no pueden dispersarse con la misma facilidad que antes de enfriarse. De ahí que se congreguen de nuevo sobre la superficie del agua con tal abundancia que nos resulte bastante fácil verlos. Por lo demás, el movimiento es a menudo demasiado lento para ser percibido por nosotros, como podemos verlo en el reloj de arena y en la sombra del sol, y otras muchas veces es demasiado rápido, por lo que lo percibimos como se puede comprobar con una antorcha encendida si se la mueve circularmente con cierta velocidad, en cuyo caso imaginamos que la parte encendida está en reposo en todos los puntos de la periferia que describe con su movimiento. Yo podré indicar aquí las causas de este fenómeno si no estimara este trabajo superfluo. Digamos, finalmente, aunque sea de paso, que para entender la naturaleza de los fluidos en general, basta saber que podemos mover nuestra mano con un movimiento proporcional al fluido en todas sus direcciones sin experimentar ninguna resistencia, lo cual resulta suficientemente claro a aquellos que prestan la atención debida a las nociones que explican la naturaleza tal como es en sí y no en la relación de los sentidos. Mas no por eso desprecio como inútil aquella descripción, antes al contrario, si de cada líquido se hiciera una con el máximo cuidado y con todo rigor, la consideraría utilísima en orden a entender las diferencias peculiares, lo cual es tan necesario como deseado por todos los filósofos. Fíjense que el tema acá, lo que hace Spinoza es decir que nosotros podemos percibir las distintas condiciones o instancias de lo que llamamos fluido y líquido, y que gracias a esa cualidad de percepción está dentro de nuestro aparato perceptivo. Es decir, la discusión de la fluidez radica en cómo la definimos. Entonces, en base a esta serie de experimentos mencionados, Boyle concluye que el fluido tiene que ver con una cuestión de distancia y movimiento de partículas, pero Spinoza, para Spinoza no es una cuestión de partículas que son de por sí fluidas y de por sí sólidas, sino que simplemente distintas percepciones del movimiento que de por sí ya está dado, y que esto lo podemos comprobar, por ejemplo, si vos agarrás una luz y empezás a girarlo, vos ves momentáneamente el haz de luz que se marca. Sigue hablando Spinoza de la solidez, o sea, una vez que se puso la vereda enfrente contra Spinoza, va sobre la fluidez y sobre el nitro, ahora va a hablar de la solidez. Cita una pequeña parte del texto de Boyle, las leyes generales de la naturaleza. Eso es lo que cita. Frente a eso, dice Spinoza, es la demostración de Descartes. Y no veo que el ilustre señor, entre paréntesis Boyle, o sea, como le da con un palo, introduzca ninguna auténtica demostración sacada de sus experimentos u observaciones. O sea, está diciendo que Boyle lo único que hizo fue repetir lo que ya dijo Descartes. Y en este punto y en los siguientes, yo haría muchas observaciones, pero después vi que el propio Boyle se corrige a sí mismo. Así que bueno, como que le da un changüí. Empezamos con el primer experimento. El primer experimento, a ver. En el texto de Boyle se muestra como una balanza, ¿no? Donde trata de medir la fuerza de dos distintos bloques de mármol. ¿Cómo hace? Los junta por sus bases, previamente como que los pega con lo que Boyle llama espíritu de vino alcalizado, y ata la base a un plato de balanza. Entonces, al tirar hacia arriba o hacia abajo, arrastra consigo el primer bloque de mármol junto con el plato. Bien, entonces vos pegás un bloque de mármol al plato, tirás la balanza y se sube el bloque con el plato. Perfecto. 10 puntos. Y en ese movimiento pesa 32 onzas. ¿Que cuántos son una onza? Una onza es más o menos 0,2 kilos, así que 32 onzas serían casi 900 gramos para nosotros. Entonces pesa 900 gramos, ¿no? Y en base a eso empieza a medir el peso de
el otro objeto que tiene, otro elemento que tiene, que está en el segundo bloque de mármol, que pesaba exactamente lo mismo, pero que no tiene el plato, sino que tiene mercurio. Entonces, con esta diferencia de pesos y elevando el mercurio a distintas alturas, va a ver que el mercurio va descendiendo o aumentando. Lo que está tratando de ver Boyle es cómo influye la presión en el mercurio y en los líquidos según la altura, y para eso utiliza un juego de balanzas para evitar él tener que subir una montaña. Entonces va simulando el efecto de presión, y de esta manera no solamente ve la diferencia de presión vertical, es decir, cómo se va adaptando el mercurio en la medida que voy generando más peso, ¿no? 2 onzas, 3 onzas, 30 onzas, es decir, mientras voy moviendo la balanza y generando con el segundo bloque presión en el mercurio, y puedo medir también la presión lateral. No solamente se baja o se sube en altura del mercurio, sino que se contrae o se expande. Bien, ese es el experimento, ¿no? El que termina llegando hasta 432 onzas, que 432 onzas sería en total una presión de 12 kilos aproximadamente, ¿no? Bien, encima tampoco sabemos qué tan preciso es la balanza que tenía Boyle. Pero bueno, este es el experimento. Y me están llamando, un momento. Entonces, dice Spinoza: si se compara con el peso del mercurio encerrado en el tubo, se aproxima mucho el peso exacto. Sin embargo, he considerado que valía la pena examinar esto a fin de apreciar en la medida de lo posible la relación entre la presión del aire sobre los lados, es decir, siguiendo una línea paralela al horizonte, y la presión que se ejerce en el sentido perpendicular a este, lo cual creo que se puede hacer así. Entonces, Spinoza va a dibujar hace como un contraejemplo del experimento de Boyle, tratando de tener mayor exactitud. Y el experimento que hace Boyle es, piénselo de lo siguiente modo: tenemos un pilar de madera o de metal. Entre medio de ese pilar hay una rueda, algo que gira, y tenemos del lado derecho un peso, y del lado izquierdo los dos bloques de mármol conectados, y en el medio y abajo de eso estaría el mercurio. Es decir, que tenemos balanza o plomada de un lado, el mármol por el otro, y abajo del todo, conectado con una línea, el mercurio. Ese sería lo que hace Spinoza. Entonces, supongamos, según la figura, que tenemos cuidadosamente pulido el mármol, y tenemos la conexión de los mármoles A y B, o sea, mármol A y mármol B. El mármol A está atado a un diente que está en la polea, mientras que el mármol B está atado a una cuerda. La polea tiene un peso que indica la fuerza necesaria para poder separar el mármol B de A, es decir, cuánta fuerza hay que hacer para poder separarlos de este pegado o pegamiento o pegajoso o adición o adherimiento, o ¿cómo lo dirían ustedes? La cosa es que se sabe cuánta fuerza es necesario para separarlo. Bien. Y tenemos, bueno, el famoso cordón que genera todo el movimiento de la polea, que es un cordón de seda bastante fuerte, dice Spinoza. Ahora bien, con esto, ¿qué se observa? En cuanto a las primeras preguntas, al releer las respuestas, y no veo que yo haya omitido nada, aunque la forma en que se exponga sea un poco oscura, como suele suceder con la penuria del lenguaje, me esforzaré por explicarlo con la mayor claridad. En base a esto que acabo de escribir, él reconoce que es oscuro, ¿no? Convengamos que es muy abstracto tener que explicar cómo funciona una polea, y uno puede hasta cometer errores descriptivos. Quizás hasta yo los he cometido y no me he dado cuenta. Por eso, lo que voy a agregar en esta información o esta presentación del experimento es que Spinoza entiende que Boyle sigue el principio de inercia en Descartes, a saber que depende de la velocidad y de la cantidad de materia del cuerpo de reposo y del cuerpo en movimiento que están colisionando y generando esta presión, los cuerpos mármoles que generan presión sobre el mercurio, mientras que Spinoza, si bien acepta el principio cartesiano de la inercia, pero no supone un mundo mecánico en este punto, sino que es un mundo mucho más dinámico. Es decir que
Descartes y Boyle ven a la inercia como un elemento que causa movimiento, pero Spinoza, la inercia es un efecto del movimiento natural. O sea, Descartes y Boyle asumen que hay un estado de reposo, un estado inerte, un estado cero, y Spinoza no lo cree. Y justamente, ¿cómo se da cuenta de eso? Con que la presión que están haciendo los mármoles y la contrapresión que se tiene que hacer en la polea para poder separarlos, quiere decir que ya están generando un movimiento, por más que nosotros no lo percibamos, lo cual va de la mano con lo que hablábamos sobre los movimientos fluidos. Así presentando esto, sigue Spinoza con una última referencia sobre un libro que está escribiendo y que ya habla de cuestiones teológicas. Y con eso vamos a terminar las epístolas. Por lo que se refiere a la pregunta de cómo empezaron a existir las cosas y con qué nexo depende la causa primera, he compuesto sobre este asunto y demás sobre la reforma de entendimiento un opúsculo completo, en cuya descripción, redacción y corrección me estoy ocupando ahora. Bien, acá está hablando de un texto que está escribiendo Spinoza, el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que está escribiendo ese libro tratando de explicar algunas condiciones materiales. Pero a veces desisto de este trabajo porque todavía no tengo ninguna decisión firme sobre su publicación, pues temo que los teólogos de nuestra época se ofendan y me ataquen con el odio y vehemencia que les es habitual a mí, que siento verdadero horror hacia las disputas. Esperaré su consejo acerca de este asunto, y para que usted sepa qué contiene esta obra mía que puede disgustar a los predicadores, le diré que muchos atributos que ellos y todos cuantos yo conozco le atribuyen a Dios y yo lo considero como criaturas, y al revés, otras cosas que por sus prejuicios ellos consideran como criaturas, yo defiendo que es un atributo de Dios y que ellos lo han entendido mal. Y además, yo no separo a Dios de la naturaleza, tanto como lo hicieron todos aquellos de que tengo justicia, y espero pues su consejo, ya que le considero como amigo fidelísimo, de cuya lealtad sería un crimen dudar. Mientras tanto, que siga usted bien y continúe amando, como he empezado a hacerlo yo, a este que es enteramente suyo, Benedictus Spinoza. Y bueno, así termina. Empezamos con Dios, terminamos con Dios, y en el medio vimos los problemas de la fluidez, de los sólidos, de los ácidos, del movimiento de la materia. Y terminamos pasando a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. Bueno, a ver, ¿qué usamos para leer las epístolas de Spinoza? Las traducciones de Domingo y de Oscar Cohen, que tienen dos colecciones, una se llama Correspondencia y otra se llama Epístolas. Y ahora, me pueden escuchar en cualquiera de estos bares: YouTube, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, iVoox, Deezer, en Instagram, Twitter, en Facebook, lo que sea. Siempre como el epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias.